Es tarde, así que no tenemos mucho tiempo, vamos a empezar cuanto antes y yo no voy a ocupar demasiado tiempo o nada de tiempo. Realmente simplemente es un panel que tenía que haber tenido 4 personas, pero vamos a tener 3 personas al final. Alicia Campos Serrano, Verónica Solange o Come Beca y Armando Balboa Marcé. Y vamos a hablar ahora del proceso de descolonización, continuando un poco con el tema avanzado en la conferencia plenaria, en la conversación con Adolfo Obiambico. Y como decía, van a ser 3 personas hablando de diferentes aspectos sobre la descolonización de Guinea Ecuatorial. Alicia Campos, este es un tema que ha tratado pues, abundantemente. Bueno, ya hace bastantes años y continúa trabajando en él. Yo creo que incluso la pregunta que hacía hace unos momentos revela que aunque es un tema que parece que bastante trillado, todavía queda mucho por conocer y vamos a ver, yo creo que su ponencia revelará otros aspectos que no se han abordado referentes a la descolonización y que conviene explorar. Luego vamos a tener a Veronique, que viene desde Gabón, desde Libreville, y que nos va a aportar, yo creo que también una mirada interesante porque no solo va a hablar de la descolonización de Guinea Ecuatorial, pero sino también de la descolonización fallida o de la no descolonización del Sáhara español. Yo creo que, y además desde una visión africana, pero fuera de Guinea y yo creo que y fuera del Sáhara, por supuesto. Yo creo que esto nos aportará también un ángulo muy interesante. Y por último tendremos a Armando Balboa Marcé, que yo creo que su aportación va a ser más una aportación personal, pero siendo personal no menos interesante, quizá más interesante todavía. Como le comentaba hace un momento, yo creo que la pregunta de Alicia refleja que con frecuencia no tenemos una visión de qué es lo que los individuos, las personas que participaron en ese proceso pensaban, ¿no? Y en la medida de lo posible yo creo que él va a tratar de aproximarnos, también desde la distancia, porque él era una persona relativamente joven en esos momentos, pero también va a tratar de aproximarnos a esta mirada. Entonces voy a dar paso a Alicia y después continuaremos con Veronique y finalmente con Armando antes de entrar en el turno de preguntas y respuestas y comentarios. Alicia. Pues muchísimas gracias, Enrique. Solo tengo que aclarar que no he seguido trabajando la cuestión de la descolonización de Guinea después de mi tesis doctoral, que acabé en el año 2000, y solo quiero aprovechar aquí que justo este año ha fallecido el director de mi tesis, Paco Peñas, y bueno, pues quería hacerle un pequeño homenaje, ¿no? Bueno, y ya empiezo con una cita. Al conmemorar el pueblo ecuatoguineano el 42º aniversario de su independencia nacional, conquistada el día 12 de octubre de 1968, tras la ocupación y dominación del país por el colonialismo durante 2 siglos, tengo la enorme satisfacción de felicitar a toda la nación ecuatoguineana, tanto los del interior como la diáspora, por esta victoria histórica que supuso la recuperación de todos los derechos y la libertad conculcados por aquel odioso sistema de explotación del hombre por el hombre. Cierro cita. La mayor parte de los actuales países del mundo, desde Estados Unidos a Sri Lanka, pasando por España o Guinea Ecuatorial, dedican un día al año a celebrar su independencia. En el caso de los estados poscoloniales, los discursos oficiales que en ese día se pronuncian suelen tomar una forma parecida a este texto de Teodoro Obiang, con la que hemos empezado esta ponencia, en concreto del año 2010. La imagen que estos discursos proyectan es la de un pueblo preexistente, oprimido por el colonialismo, que gracias a una lucha heroica, sin fisuras, recobra su libertad anterior gracias a su reconocimiento como Estado. La independencia y el surgimiento del Estado aparecen así como una consecuencia natural del desarrollo de los pueblos y como sinónimo de libertad. No todos en Guinea Ecuatorial suscribirían la interpretación de su presidente, tampoco los historiadores. Habría mucho que objetar a la idea de que el colonialismo español, por ejemplo, duró efectivamente 2 siglos
que la independencia significó la recuperación de todos los derechos y la libertad, que existiera un pueblo único y libre antes de la llegada de los españoles, o que los únicos protagonistas del orden colonial fueran europeos. En esta ponencia voy a concentrarme en uno solo de los muchos mitos oficiales que suelen rodear los procesos de independencia en África, que existió un movimiento político unitario, a menudo vinculado a las primeras resistencias a la penetración colonial, que protagonizó la expulsión de los europeos, poniendo voz a la población oprimida por la colonización. Como ha analizado extensamente Frederick Cooper, durante las descolonizaciones africanas casi siempre existió una diversidad de grupos e individuos que plantearon distintas reclamaciones y futuros posibles, no siempre compatibles. Y este también fue el caso en Guinea Ecuatorial. Ciertamente, el resultado final de todas estas reclamaciones, combinadas con un determinado contexto internacional, fue en la mayor parte de los casos la conversión de las colonias europeas en estados soberanos, internacionalmente reconocidos, cuyas fronteras serían las que había definido el reparto europeo. Así, entre algunas de las posibilidades que quedaron en el camino, fueron proyectos federalistas. Por ejemplo, la iniciativa de convertir el Imperio francés, posteriormente la Unidad Francesa, en una comunidad francesa compuesta por distintos estados autónomos en torno a Francia, solo duró 2 años antes de la independencia de la mayor parte de sus componentes en 1960. Las resistencias de París a aceptar la igualdad de la metrópoli con el resto de los territorios y las crecientes aspiraciones soberanas de las élites africanas hicieron fracasar la comunidad. También los británicos elaboraron proyectos federalistas para sus colonias en África Central Británica y África Oriental Británica. En 1953 se proclamó la Federación de Rodesia y Nyasilandia, mientras que se debatieron distintos proyectos federales para Kenia, Uganda y Tanganica. Estos proyectos recibieron una fuerte resistencia por parte de los movimientos nacionalistas, que los veían como un intento por controlar el poder por parte de los británicos y especialmente de asegurar la hegemonía de la minoría blanca que vivía en Kenia y en Rodesia del Sur. El modelo federal solo sirvió para que Nigeria, que podría haber sufrido una fragmentación, como otros conglomerados coloniales, se mantuviera unida, aunque con muchas tensiones internas. Por su parte, el proyecto panafricanista de Nkrumah y muchos otros de crear unos Estados Unidos de África quedó muy débilmente reflejada en la Organización de la Unidad Africana de 1963, basada en el respeto de la soberanía de los nuevos Estados y el principio de no injerencia. De hecho, una de las primeras resoluciones de la OUA establecía precisamente el respeto de las fronteras heredadas. Inspirados en el panafricanismo, se intentó una federación de Mali entre Senegal y Mali en 1960 y una unión de estados africanos entre Ghana y Guinea en 1958, a la que se sumó posteriormente Mali. Pero ambos proyectos federalistas y panafricanistas acabaron en la fragmentación. Este resultado de fragmentación fue sancionado y hasta promovido por las organizaciones internacionales del momento, donde el movimiento afroasiático estaba imponiendo su agenda en este asunto. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una famosa resolución, la 151415 de 1960, que establecía, abro comillas, que la subyugación, dominación y explotación extranjeras era contraria a la Carta de las Naciones Unidas y que los pueblos coloniales tenían el derecho a la libre determinación, en virtud de la cual determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Esta condición política a la que se refiere la resolución era entendida fundamentalmente como independencia, pues la falta de preparación, esto es cita también textual, en el orden político, económico, social o educativo, no deberá servir nunca de pretexto para retrasar la independencia. Pese a todo, hubo algunos casos en que el resultado de la descolonización fue diferente
y, sin embargo, también dentro del marco de las Naciones Unidas. Porque el mismo año en el que se aprueba la resolución 151415, se aprueba otra, la 154115, que establece otras posibilidades para ejercer la libre determinación, más allá de la independencia. Una de ellas era la asociación con otro Estado o la integración en otro Estado, que podía ser la antigua metrópoli o un Estado vecino. Estas dos soluciones, la asociación y sobre todo la integración en otro Estado, lo que sí requería era un referéndum, cosa que no se exigía para el reconocimiento de la independencia. Estas posibilidades dieron lugar a algunas situaciones. Como sabemos, algunas colonias caribeñas francesas se convirtieron en parte del territorio nacional y de la población nacional de la metrópoli. Guadalupe, Martinica, Guayana Francesa, Reunión son hoy territorios de ultramar, pero integrados plenamente en la nación francesa y en el Estado francés. Ciertos territorios coloniales se integraron en países más grandes. Zanzíbar se integró en Tanganica o se unió a Tanganica conformando Tanzania. El Camerún británico se dividió en dos después de un referéndum y la parte más cercana a Nigeria se integró en Nigeria, y las Somalias italiana y británica también formaron la República Federal de Somalia. Hubo otras unificaciones que, sin embargo, por no mediar referéndum, fueron mucho más cuestionadas, y de una de ellas vamos a escuchar después una ponencia. Es el caso de la integración del Sáhara Occidental, del Sáhara español, en Marruecos y Mauritania, en principio, y posteriormente solo en Marruecos, o la integración, la incorporación también de Eritrea a Etiopía, aunque sabemos que en 1993 Eritrea, después de un proceso complejo, consiguió su independencia. Por otra parte, y indagando más en las anomalías del modelo de que una colonia se convierte en un Estado, hubo fragmentaciones de conglomerados coloniales que podrían haber llegado a la independencia unidos y, sin embargo, no lo hicieron. Los casos más evidentes son de las dos grandes colonias francesas en África subsahariana, el África ecuatorial francesa y el África occidental francesa, que en vez de constituir hoy dos grandes estados, constituyen 13 pequeños estados a través de un proceso que algunos líderes africanos denunciaron como la balcanización de África. Otros intentos paralelos fracasaron. Es el caso de los bantustanes, ¿no? El intento por parte del gobierno del apartheid de Sudáfrica de reconocer independencia a una serie de territorios en el interior de Sudáfrica, supuestamente de estados bantús, ¿no? Con la idea de excluir de la ciudadanía de Sudáfrica a la población negra del país. Hubo otros intentos, ¿no? La independencia de Katanga, por ejemplo, ¿no? Que también fracasó. Bueno, hasta aquí un poco el panorama general que yo quería plantear y ahora vuelvo a Guinea. Como sabemos, Guinea siguió el proceso más mayoritario, configurando un nuevo Estado independiente a partir de la colonia cuyos distintos territorios habían sido gobernados unitariamente por el gobierno español. Sin embargo, también aquí, y vamos a comprobar que no existió una única propuesta ni un único grupo político que aunara a todas las activistas frente al colonialismo español. A pesar de su pequeño tamaño, desde finales de los años 50 se articularon diversas aspiraciones y sensibilidades. Y aquí tengo que confesar que la pregunta que he hecho antes al señor Obiang-Biko es una pregunta de la que no tengo respuesta. O sea, no voy a hablar de qué es lo que plantearon estos primeros emancipados, porque no lo sé. Pero a partir de ahí sí sabemos, y eso lo hemos escuchado antes y con profusión, cómo la idea popular de Guinea Ecuatorial, que tiene su origen en el exilio en Ambán, en Camerún, incluía, ¿no?, en su proyecto político la integración de la Guinea independiente en una federación
con Camerún, basándose en la existencia a ambos lados de la frontera de una misma etnia, de unos mismos lazos culturales, familiares, etcétera, cosa que pues le valió muchos reproches, efectivamente, porque el modelo internacionalmente sancionado no era exactamente la de la integración. El Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial, el MONALIGE, y la Unión Popular de Liberación de Guinea Ecuatorial surgieron también en el exilio gabonés, ya lo hemos visto, y plantearían efectivamente desde el principio una independencia de la colonia española. El Movimiento de Unidad Nacional de Guinea Ecuatorial, el MUNGE, que surge en pleno proceso, en plena época de la autonomía, también se ha comentado, muy vinculado a las autoridades españolas, tiene también ya a estas alturas un discurso independentista, pero más progresivo, ¿no?, con fuertes lazos con España y a través de un proceso mucho más lento del que plantearían el MONALIGE o la Unión Popular. Pero en otros sitios también vamos a ver proyectos para la colonia española. Tras la independencia de Nigeria en 1960 y animados por la enorme cantidad de trabajadores de origen nigeriano en la isla de Fernando Po, algunos sindicatos y periódicos nigerianos reclamaron la integración de la isla en el país vecino. La mayor parte, más de la mitad de la población de la isla, no hay que olvidarlo, eran braceros nigerianos. Por otra parte, algunos políticos de Fernando Po expresaron en estos años la posibilidad de que Fernando Po continuara vinculada, integrada a España, como si fueran unas segundas, una isla canaria, ¿no?, como si fueran las Islas Canarias o una isla más integrada en el territorio español, como una provincia más. También conocemos que las reivindicaciones autonomistas, independentistas en Fernando Po, en torno a Fernando Po, a la altura de la Conferencia Constitucional, se convirtieron en reclamaciones de independencia de Fernando Po con respecto a Río Muni. Y este fue un poco el proyecto, ¿no?, expresado por la Unión Bubi. En la misma Conferencia Constitucional, la Unión Democrática, formada fundamentalmente por fernandinos y emancipados, abogaría por un sistema federal que de alguna manera se vio reflejada en la primera Constitución guineana. Por su parte, el Gobierno español reaccionaría ante las demandas internas y ante las demandas internacionales, proponiendo otros proyectos para Guinea. Los conocemos bien. En 1959 el proyecto fue el de la provincialización, el de la integración de la colonia como una provincia más, como dos provincias más, en el Estado español. Este proceso podría haber tenido su legitimidad internacional, pero ya sabemos, tendría que haber mediado un referéndum. Y además tendría que haber sido más genuino de lo que fue, porque realmente durante la provincialización muchas instituciones coloniales, muchas de las características coloniales del orden en Guinea Ecuatorial se mantuvieron. La siguiente propuesta del Gobierno español, también la conocemos, va a ser la autonomía. Y la autonomía sí generó cambios importantes en cuanto a la legislación y al tipo de orden político que se estableció, pero también aumentó enormemente las expectativas de los guineanos, que supieron canalizar bien los movimientos nacionalistas hacia una reclamación de una independencia total. Podríamos decir de manera un poco provocadora que la independencia en 1968 de Guinea Ecuatorial le libró del posible beneficio, esto es historia ficción, que podría haber tenido Guinea si hubiera llegado como región autónoma al proceso de transición española. ¿Qué hubiera pasado si Guinea hubiera seguido siendo un régimen de autonomía? Podría haber sido incluso un ejemplo, ¿no?, de las autonomías españolas en la Constitución. El caso es que se independizó pues 7 años antes, y entonces no sabemos qué hubiera pasado o qué hubieran pensado los guineanos, ¿no?, de ser una región autónoma en un Estado europeo, pronto a integrarse en la Unión Europea. Bueno, pues a lo mejor hubieran surgido otros proyectos diferentes. El caso es que se impuso
la reclamación de independencia, tanto entre la población guineana como en el ámbito internacional, que esa fue, digamos, la principal tesis de mi tesis, ¿no? Jugó un papel fundamental en cómo se produjeron, ¿no? Y qué resultados tuvo la descolonización de Guinea. Bueno, llegados a este punto, que es punto final, pues cabe preguntarse para qué sirve este tipo de ejercicios de reconstrucción histórica de las posibilidades que no fueron, de los callejones sin salida. Mi contestación es que esta reflexión tiene algunas virtualidades. La primera no es, desde luego, recuperar o rescatar viejas propuestas que han podido dejar de tener sentido, salvo que algún grupo político guineano pues, lo deseara, ¿no? Más relevante me parece que es la posibilidad que ofrece de comprender con mayor profundidad histórica la actual coyuntura política y económica del país. El fin del orden colonial a través de un Estado soberano en Guinea Ecuatorial tuvo como consecuencia, como una de sus consecuencias, la desaparición de las posibilidades de redistribución entre un territorio europeo y otro africano que comenzaron a tejerse al final del periodo colonial. El pequeño tamaño del Estado y su inicial economía de exportación lo mantuvo en una situación de dependencia estructural respecto de alguna gran potencia y propició unas dinámicas políticas autoritarias y claustrofóbicas desde el principio. Guinea constituye hoy un espacio de enclave económico y político con resultados no excesivamente positivos para la mayoría de la población. Por último, la fragmentación política en la región tampoco favorece la distribución equitativa de los recursos naturales del mar entre todas las poblaciones ribereñas o el disfrute de derechos por parte de las innumerables personas que cruzan las fronteras de la región. Bueno, eso no era por último, eso era por penúltimo, porque la última reflexión que quiero hacer es que este tipo de ejercicio, ¿no?, de reflexión historiográfica o incluso de historia-ficción, ¿no?, en algún caso, lo que pretende es ofrecer una historia no teleológica, ¿no? La historia es más bien consecuencia del despliegue de numerosos hilos, muchísimas veces en tensión, unos que se cortan, otros que siguen, y eso lo que sí que nos ayuda es a no entender la situación en la que estamos actualmente como natural o inevitable. Pudieron existir y existirán otras configuraciones políticas. Este ejercicio que propongo, y bueno, no puedo ocultar, inspirado por el trabajo de Frederick Cooper, es una llamada a despertar la imaginación política, ¿no? Y en concreto, más en concreto, y ya aquí me atrevo a participar en esos debates que no nos corresponden a los no guineanos, pero me atrevo un poco a sopesar la necesidad de tomarse en serio cuestiones de integración regional, que favorezcan una mayor distribución de la riqueza en ámbitos más amplios que lo que es un Estado tan pequeño, ¿no?, como venimos diciendo, como el de Guinea Ecuatorial, y también impidan esa integración regional, puedan poner de alguna manera freno a la excesiva concentración del poder en pocas manos, como sigue ocurriendo en Guinea desde época colonial. Muchas gracias.